Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y la misma palabra nos dice escudriñar la palabra. Y escudriñar es escarbar. Y eso que quiero que esta noche nosotros hagamos, que escarbemos en esta palabra. Mateo 5 del 1 al 11, aquí el Señor nos está hablando del corazón de los que le siguen a Él, del carácter de los que le siguen a Él. Y el Señor comienza, y esto se conoce como la bienaventuranza. Los bienaventurados los pobres de espíritu, los bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, etc. Y esto nos habla del carácter del versículo 12 al 18 más o menos, donde el Señor nos está diciendo que nosotros con ese corazón nos convertimos en luz en este mundo de tinieblas. Luego del versículo 21 encontramos al Señor dándonos lo que es el espíritu de la ley. Sabemos que el Señor dejó una ley que eran 623 mandamientos, preceptos para el pueblo de Dios. Y es ahí donde también el Señor nos habla del adulterio. Este es que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ahí ya cometió adulterio. Y es mejor que saque su ojo derecho y lo tire, y es mejor que vaya y que pueda llegar a la meta, al cielo, sin un ojo, que se vaya al infierno completito. Entonces nos está hablando el Señor de ya situaciones espirituales, de mandamientos legales en el mundo espiritual que determinan nuestra salvación o la condenación. Y este es el sentido, el primer sentido que yo encuentro aquí. Y entonces se lo doy para que usted se dé cuenta. Esta es la primera capa. Esta es la primera capa que encontramos en esta palabra. En los versículos que nosotros pusimos de introducción, encontramos estos tres aspectos. Encontramos que ese tipo de seducción que nosotros dejemos penetrar nos puede hacer que espiritualmente se activen leyes que van en contra, ¿verdad?, del propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, estos tres elementos yo los encuentro aquí, en esta palabra. Ahora, para ya irle sentando algunas bases, en el libro mismo de Mateo, unos versículos más adelante, el Señor nos aclara lo que significa el ojo. Dice el Señor, Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Cuando el Señor nos está hablando del ojo, nos está hablando que el ojo tiene un simbolismo espiritual y tiene que ver con lo que ese ojo deja introducir en el cuerpo y determina de esa entrada, de ese portal a nuestra alma, o hay luz o hay tinieblas. Entonces aquí encontramos ya un significado de lo que es el ojo, de lo que el Señor nos quiso transmitir cuando nos decía, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y la intención aquí es primariamente decirnos que nosotros debemos de hacer un sacrificio en cuanto a dejar todas esas cosas que nos pueden hacer tomar un camino equivocado. Y sacar nuestro ojo derecho es dejar todas esas cosas que nos están conduciendo por un camino que nos van a llevar a las tinieblas. Otra base que le quiero dejar esta noche. En el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, miren lo que nos está alertando el profeta Isaías. Y dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Entonces ya el Señor nos estaba hablando que el ojo
simboliza las entradas, los portales espirituales que vienen a nuestras vidas. Y que esos portales nos pueden conducir a que nuestra vida sea una vida de luz, según las características que ya vimos en las bienaventuranzas, o que seamos llevados por un camino de tinieblas. Y aquí nos está hablando el profeta de un sistema que tergiversa lo bueno con lo malo, de un sistema que es hábil en la utilización de las palabras. Es más bien su fuerte. Su fuerte es utilizar un lenguaje para cambiar nuestra percepción de las cosas. Y ese lenguaje tiene que ver con que nosotros aceptemos lo que es tinieblas, haciéndolas pasar por luz. Y ese es el sistema en que nosotros vivimos. Y usted en este tiempo podrá escuchar tantas cosas que le están diciendo que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Y es ahí hacia donde yo lo quiero llevar esta noche. Porque, como le digo, cuando el Señor nos habla de ojo derecho, ahí hay algo más que nosotros debemos de escudriñar. Y usted sabe que yo tengo una regla de interpretación. Y esa regla de interpretación que yo sigo es que la Biblia se explica por ella misma. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer esta noche. Este sistema que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, ellos se autoproclaman los que saben lo que nos conviene a nosotros. Ellos se autoproclaman que son cosas que tienen que ver ya con las cosas modernas, con pasos que nos van a llevar a que como seres humanos nosotros crezcamos en la parte personal. Entonces, ese sistema, nadie ha votado por ellos, nadie los ha elegido, pero ellos se autoproclaman los que son los estandartes de la humanidad. Y son los que llevan esa bandera, la bandera de decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Sentando estas bases, quiero darle una historia. Usted sabe muy bien que Israel por muchos años era una teocracia. ¿Y qué es una teocracia? Una teocracia es que Dios gobernaba por medio de los profetas. Entonces Dios le daba sus instrucciones a los profetas y a los jueces, y los jueces le decían al pueblo qué Dios quería de ellos, qué Dios esperaba de ellos y a dónde moverse. Así, por muchos años, después de la conquista de Canaán, se desarrolló este pueblo, el pueblo de Israel. Pero llegó un momento en que el pueblo pidió un rey, y todos conocemos ya la historia. Y Samuel se molesta porque siente que lo están desechando a él como profeta y como juez. Dios le dice: no, escúchalos, no te desechan a ti, sino que me están desechando a mí. Ellos quieren a alguien que gobierne. Y Dios escoge a un hombre llamado Saúl. Y Saúl comienza bien. Saúl era un hombre humilde de corazón. Y dice la misma Biblia que Dios muda su corazón. Pero lo que me interesa es el contexto histórico en el cual comienza a gobernar Saúl. Cuando Samuel unge al rey Saúl, le habla al pueblo todo lo que Dios dice de lo que va a suceder teniendo un rey. Y me interesa que finaliza diciendo Samuel capítulo 16, versículo 25. Samuel dice: recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. ¿Qué hizo Samuel cuando ungió a Saúl? Le dio las leyes del reino por las cuales se debía regir, y que eran leyes dictadas por medio de Dios. Entonces aquí encontramos a un pueblo que tiene un rey autorizado por Dios y que se va a regir por leyes y por reglas que vienen directamente de Dios. Y este era el sistema en el cual se iba a hacer gobernar Israel. Un rey puesto por Dios, autorizado por Dios, con leyes y reglas de Dios. Entonces, un reino regido por las leyes que encontramos nosotros en la palabra de Dios.
Sucede que en ese tiempo, como siempre, Israel ha tenido enemigos alrededor. Y había una nación o había un pueblo llamado los amonitas, que los amonitas constantemente estaban invadiendo Israel y estaban saqueando sus recursos. Y precisamente en este tiempo histórico, los amonitas tratan de invadir Israel. Y quiero que miremos lo interesante de esta invasión. Y eso lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Un poquito más adelante. Dice: después subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. ¿Qué pasaba en ese tiempo, en ese momento? Israel no tenía ejército, Israel no tenía armas. Israel estaba expuesto a que enemigos que sí tenían ejércitos poderosos y bien armados llegaran y los invadieran. Entonces los habitantes de Jabes de Galaad hacen un trato con el rey amonita y le dicen: ¿sabes qué? Hagamos un trato. Dinos qué quieres de nosotros y nosotros te vamos a servir. Porque no queremos muerte, no queremos que, como siempre, haya destrucción, ¿verdad? De nuestros hijos, de nuestros hombres. Dinos qué quieres. Ahora mire qué era lo que quería el rey amonita. Le dice en el versículo 12: y Naas amonita le respondió con esta condición: haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces, ¿cuál era la condición de Naas, el rey amonita? Está bien, vamos a hacer un trato. El trato tiene que ver con que yo acepto esta alianza. No vamos a destruir, no los vamos a matar, vamos a ser compasivos con ustedes, con la condición que cada uno de ustedes saque su ojo derecho. Ahora, yo no sé si usted encuentra aquí la relación que yo quiero hacer. El Señor nos dice, cuando Él está interpretando la ley y cuando Él interpreta el adulterio: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ojo derecho simboliza luz o tinieblas, entonces haz un sacrificio para mí y apártate de eso. Y eso es, y la misma Biblia nos dice que nuestro propio cuerpo es un sacrificio vivo y agradable para el Señor. Ahora, ¿qué le pide el rey amonita al pueblo de Israel? A un pueblo que tenía reglas celestiales, que estaban regidos por las leyes venidas directamente de Dios. Le pide el mismo sacrificio, pero para él. No sé si usted encuentra aquí ¿qué es lo que yo le trato de enseñar esta noche? Que este sistema nos está diciendo: lo que yo quiero es que me des tu ojo derecho, porque por ahí entra la luz o entra las tinieblas. Y si me das tu ojo derecho, entonces yo te voy a hacer partícipe de lo que yo tengo. ¿Y qué es lo que el sistema tiene? Lo que el sistema tiene es tinieblas. Lo veo así como que: pastor, nos está hablando en chino. Gloria a Dios. Vamos a tratar de desenrollar esta madeja. Miren, este rey amonita, su nombre era Naas. ¿Sabe lo que significa Naas? Naas significa serpiente. Entonces este era un rey que solicitaba el ojo derecho de un pueblo. Y este es un sistema que lo que quería era dejar al pueblo sin la capacidad de discernir entre la luz y las tinieblas. Entonces este sistema estaba gobernado ¿por quién? Por la serpiente. Ahora, ¿qué dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 12? ¿Qué es la serpiente? El Señor nos dice que la serpiente es el dragón, diablo, Satanás, que es la misma serpiente antigua. Entonces no sé si usted ahora está entendiendo qué es lo que hay detrás de la Escritura.
¿Cuál es la otra capa que hay detrás de la escritura? Ahora, este sistema de los amonitas, ¿en qué consistía? ¿Qué había en esa nación? ¿Qué significa espiritualmente? ¿Qué significado tiene espiritualmente la nación de los amonitas? Dios había prohibido, Deuteronomio capítulo 23, versículo 3, le había prohibido al pueblo de Israel que se mezclara con los amonitas, con los de Moab y con los amonitas. Y decía el Señor, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Entonces Dios había dado instrucciones que el pueblo no se mezclara con los amonitas ni tampoco con los moabitas. ¿Por qué? Habían varias razones, pero ¿sabe cuál es la línea de esta nación? Cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, ahí habitaba Lot, el sobrino de Abraham. Y Abraham intercede por su sobrino y Dios manda 2 ángeles que los saquen de esas ciudades porque iba a ser destruida, porque su pecado llegó al colmo. Dios tuvo misericordia por la intercesión de Abraham y lo saca. Y efectivamente, Dios envía destrucción. Sodoma y Gomorra y 5 ciudades de alrededor que estaban totalmente corrompidas o corruptas, Dios las destruye. Entonces solamente Lot y sus 2 hijas salen, porque la esposa de Lot salió, pero volteó hacia atrás, cosa que Dios le había dicho, no tienes que hacer, y se convirtió en una estatua de sal. Ya estando ellos fuera de peligro, las 2 hijas de Lot se aprovechan de su papá y cometen incesto. ¿Saben de lo que le estoy hablando, verdad? Entonces, de esas 2 hijas que cometieron incesto con su papá, nacieron 2 naciones. De la mayor nació la nación de Moab y de la menor nació la nación de Amón, de los amonitas. Entonces, ¿cuál era la raíz? ¿Cuál era el trasfondo que había en estas naciones? Incesto. Una situación de tipo sexual venía arrastrando y ese espíritu se había introducido genéticamente, ¿verdad? Se había trasladado genéticamente a esta nación. Y por eso Dios dijo, no se vayan a mezclar con ellos. No se vayan a mezclar con ellos. Entonces, siempre esta nación o estas 2 naciones trataron de ponerse enfrente de Israel. No los dejaban cruzar. Siempre estaban hostigándolos y aquí vemos una intención de invasión. Entonces ya usted mira cuál es el espíritu que hay detrás de los amonitas. Ya usted mira el gobernante de los amonitas, qué simboliza o qué significa su nombre: la serpiente gobernando en una nación cuyo espíritu era un espíritu que no era orientado, ¿verdad?, a las leyes de Dios, sino orientado a las cosas de las tinieblas. Esto era lo que estaba pasando entonces. Entonces no es extraño que Naas le solicitara el ojo derecho. Y por eso no es extraño que el Señor haga alusión al ojo derecho cuando Él está interpretando la cuestión del adulterio. Porque tiene que ver con un sacrificio. Pero nosotros o hacemos un sacrificio para Dios, quitando todas esas cosas que son tinieblas, o ese sacrificio va del otro lado. Entonces, en este camino, en los caminos de Dios, no hay puntos intermedios. No hay que estoy en el centro. O estás con Dios o estás con Naas. O estás regido bajo las leyes de Dios o estás regido bajo las leyes de la serpiente. Entonces, esta es la otra capa que yo encuentro aquí y es exactamente lo que nosotros estamos viendo en este sistema que quiere gobernar este mundo. Y yo le entrego esto a usted para que nosotros sepamos en el mundo que estamos viviendo, para que nosotros sepamos el sistema que nosotros estamos visualizando que viene y para que nosotros nos demos cuenta el tiempo
el tiempo que viene, que son tiempos postreros, y que esto está listo para implementarse. Un sistema donde la gente le va a dar su ojo derecho a Naas, a la serpiente. Yo pienso que es mejor entregar nuestro ojo derecho en sacrificio al Señor y guardarnos y cuidarnos y no dejar introducir tinieblas a nuestra vida que entregarle nuestro ojo derecho al enemigo. En el libro de Amós, capítulo 1, versículo 13, miren las características de este sistema. El Señor, voy a leerlo de acá. El Señor dice: los habitantes de Amón han acumulado maldad sobre maldad, así que no los dejaré sin castigo. Para ensanchar sus fronteras, llenaron de terror a todo el mundo. Incluso abrieron el vientre de las mujeres embarazadas que vivían en Galaad. Mire este sistema, ¿cuál era su sistema de gobierno? Dice la palabra, dice el profeta Amós, que ellos acumulaban maldad tras maldad. Entonces, su sistema de gobierno o su sistema de vida era la maldad. Era la maldad. ¿Y qué era lo que buscaba Amón? Lo que buscaba Amón era ensanchar sus fronteras. Ellos no se conformaban con tener ese sistema de maldad como su sistema de vida, sino que querían introducirlo. ¿Dónde? En el pueblo santo de Dios. Lo querían introducir en el pueblo escogido de Dios, en la nación de Israel. Israel tenía sus leyes de parte de Dios, pero ellos querían introducir sus leyes, que eran leyes de tinieblas, y contaminar al pueblo de Dios. Ahora, me interesa esta estrategia de lo que ellos hacían cuando invadían una nación. Mire qué es lo que hacían. Le abrían los vientres a las madres embarazadas. Eso tiene un nombre. Y usted sabe cuál es ese nombre, ¿verdad? Y no es eso lo que están promoviendo en este tiempo. Y no es eso lo que los países de primer mundo, entre comillas, quieren que se implementen en todas las naciones del mundo. Y no es eso lo que tiene que ver con el progreso y con tener una mente abierta y con la bandera de la inclusión, de respetar los derechos de las minorías. Tenemos nosotros que aceptar. Esto es lo que se está moviendo en el mundo. Eso es lo que nos están tratando de introducir, ¿verdad? A nosotros, a las naciones. Ahora, hay algo que dice la Biblia que no permite que este sistema se introduzca y se implante en el mundo, y sabe que eso tiene un nombre. ¿Cuántos me dicen que no? ¿Cuál es ese nombre? Dice la Biblia que hay algo que detiene esto y se llama Espíritu Santo de Dios. ¿Y el Espíritu Santo de Dios dónde habita? En nosotros. En nosotros. Entonces, ¿quiénes vivimos? ¿Quiénes somos regidos por las leyes del reino? ¿Quiénes tienen un rey? ¿Y quiénes son gobernados por ese rey cuyas leyes vienen directamente del cielo? Ese pueblo que tiene dentro de su corazón la habitación del Espíritu Santo. Y se llama iglesia. Entonces, ¿por qué este sistema, por mucho dinero que tenga, por mucha financiación, por muchas armas que tengan, por mucha manipulación del lenguaje, por medio de medios de comunicación, por medio del cine, por medio de plataformas de streaming, por medio de las revistas, por medio de todo, ¿por qué no puede implantarse? Porque todavía Dios tiene una iglesia, y esa iglesia es la que detiene este sistema. Pero todo está listo. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es, hermanos, que lo que lo detiene sea quitado. Entonces, ¿cuánto tiempo faltará para eso? ¿Cuánto tiempo faltará para eso? Y el Señor nos dio claves para que entendiéramos esto. ¿Desde cuándo? Hace 2000 años. Hace 2000 años. El Señor nos dijo, no les va a cuadrar cuando yo les diga ojo derecho, pero escudriñen. Y ahí está lo que viene.
escudriñen qué es lo que el enemigo va a pretender en el último tiempo. Ahora, ¿qué es el ojo derecho? ¿Qué es el ojo derecho? ¿Sabe cuál era la intención de Naas, la serpiente, al quitarle el ojo derecho al pueblo? Muchas cosas. Número uno, le quería quitar la capacidad de defenderse y de atacar. Una de las armas que utilizaban en aquel tiempo, además de la espada, era también la flecha. Y no sé si usted ha visto a los que participan en esos torneos de tiro al blanco. ¿Cómo hacen para calcular? ¿Cómo hacen? ¿Lo ha visto? Cierran un ojo, hermano. Cierran un ojo. Hermano. Ahora, ¿qué ojo es el que cierran? Hermano, cierran el izquierdo y se quedan viendo con el derecho. ¿Por qué será, hermano? No lo sé, hermano. Yo nunca he tirado flecha, ¿verdad? Pero, hermano, se quedan viendo con el ojo derecho, hermano, para apuntar bien y ¡pum! Le pegan en el centro. Entonces, mire, ¿para qué sirve el ojo derecho? Entonces, ¿qué estaba pretendiendo el enemigo? Que Israel, al no tener ojo derecho, no se pudiera defender. ¿Sabe que también hacía el ejército de aquellos tiempos? Tenían un escudo con su mano izquierda, y en su mano derecha tenían la espada. Entonces se protegían con el escudo. Cuando se protegían con el escudo, ¿sabe que se tapaban? El ojo izquierdo, y se quedaban con el ojo derecho. Y todos sabemos el simbolismo, ¿verdad?, que encontramos en la Biblia cuando nos dice que nosotros tenemos una armadura, la armadura de Dios. Y sabemos que el escudo es el escudo de la fe, y sabemos que la espada simboliza ¿qué? Las leyes del reino, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le quería quitar la serpiente al pueblo de Dios? La capacidad de defenderse y atacar, la capacidad de orar, la capacidad de interceder, porque por medio de la oración y de la intercesión, el pueblo de Dios detiene todas esas artimañas del enemigo. ¿Y no será que eso es lo que el enemigo está tratando de hacer en este tiempo? Que nosotros pongamos nuestro ojo derecho en lo que no debemos ponerlo. Redes sociales, cosas que no nos convienen, cosas que no nos edifican. ¿Para qué? Para que no, hermanos, tengamos la capacidad de postrarnos y jugar nuestro papel en esta contienda, porque es una contienda, ¿verdad? Es una batalla. Nosotros libramos batalla en contra de la fuerza del mal. Entonces, la capacidad de defensa y ataque y hacer vulnerable al pueblo. Entonces, ¿qué estaba pretendiendo el enemigo? Lo que pretendía Naas era que Israel nunca más pudiera defenderse y que eternamente fuera dependiente de aquella alianza, y que eternamente le sirvieran y que nunca se levantaran de su esclavitud. Eso era lo que estaba garantizando nada más, solicitando el ojo derecho. El ojo derecho también nos habla, hermanos, de errar al blanco. ¿Y usted sabe lo que significa pecado? Errar al blanco. Eso significa. Entonces, ¿qué estaba haciendo Naas? Introducir tinieblas y que el pueblo se acostumbrara a vivir en tinieblas. Y el ojo, ¿qué más simboliza? El ojo simboliza visión. ¿Y qué dice la Biblia de un pueblo sin visión? ¿Ah? Un pueblo sin visión dice que se desvía, se desenfrena. Entonces, ¿cuál es la intención del sistema de quitarte el ojo derecho? Que te desvíes, que te desenfrenes, que no tengas temor de Dios, que saques a Dios de tu vida y te conviertas en una persona con un corazón cauterizado, donde el pecar ya no te haga ni siquiera remordimiento, menos arrepentimiento. Además de la pérdida de visión, también estaba la pérdida de sueños, la pérdida de metas. El enemigo no quiere que sueñes cosas mejores,
que no tengas metas, y esas metas sean las metas que la palabra del Señor te ofrece, metas de vida eterna. Porque en este mundo en el que nosotros vivimos podemos lograr muchas cosas, y yo le exhorto a que las busque, ¿verdad? Yo le exhorto a que no se conforme, yo le exhorto a que siga siempre adelante, que busque siempre superarse. Pero ¿sabe qué? Todo eso, por muy bueno que sea, se va a quedar acá. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Lo eterno, hermano, lo eterno. Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Mejor siembren en el cielo. Siembren en el cielo. Allá no hay ladrones, allá no hay polía. Lo que ustedes tengan ahí es eternamente. Entonces el enemigo te quiere quitar esa capacidad. Te quiere quitar la capacidad de soñar, de emprender. Y hablábamos hoy con el hermano Ismael, ¿verdad? De que se está fomentando una sociedad de adolescentes y de jóvenes que no tengan metas, que no tengan sueños, que todo les sea fácil, que cuando ya encuentran algo complicado o difícil, mejor lo desechen. ¿Para qué voy a luchar? ¿Para qué voy a pelear? Las sociedades de los microondas, de lo todo automático, de lo que no cuesta nada, hermano, del desorden, de la vida fácil. Esa es la generación que están tratando de fomentar. ¿Para qué? Para que fácilmente puedan entregar su ojo derecho. Entonces, Naas no era algo que se le ocurrió. Naas no era simplemente tener un trofeo de guerra, sino que era estratégicamente importante para él, porque quitándole el ojo derecho, le quitaba toda la capacidad de ver hacia adelante al pueblo de Israel. Ahora, le voy a hacer la historia larga, corta. Saúl comenzaba a reinar, y Saúl comenzó bien. Y Saúl encuentra que el pueblo de Jabes de Galaad tenía que entregar su respuesta en 7 días. 7, número profético, número que tiene una importancia en Dios. Y escucha a Saúl que el pueblo está llorando, está clamando, porque no tenía alternativa. O era o entregar su ojo o morir. Y pregunta a Saúl, ¿qué es lo que está pasando? Y ya le cuenta. Y dice la Biblia, y aquí lo encontramos en el versículo 5, 1 Samuel 11:5. Dice, y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Cuando Saúl se da cuenta de lo que estaba pasando, había sido recientemente nombrado rey. Dice que vino una ira, pero una ira de parte de Dios en contra de los enemigos. Entonces Saúl mostró una valentía ahí que no se vuelve a encontrar en toda la historia de Saúl. Y Saúl dice que traía unos bueyes y sacó su espada y los cortó en pedazos y le dijo al pueblo, así se le hará a los bueyes y al ganado de todo habitante de Israel que no salga conmigo a pelear en contra de los amonitas. Y sabe que reunieron un ejército de cientos de miles, y fueron y destruyeron a la serpiente. Fueron y destruyeron a Naas de Amón, y no permitieron el oprobio que estaba eminente en contra del pueblo de Israel. ¿Qué le quiero decir, pueblo de Dios? ¿Qué encontramos aquí, pueblo de Dios? Que el sistema va a tratar de sacarte tu ojo. El sistema va a estar tratando siempre introducir tinieblas a ti que eres luz. El sistema te va a estar solicitando constantemente que pierdas tu visión, que pierdas tus sueños, que pierdas tus metas,
va a estar tergiversando la palabra, inclusive va a utilizar a ministros, entre comillas, dándote cosas que van en contra de la misma palabra. Te vas a decepcionar de muchos, vas a ver predicadores falsos, ¿verdad? Falsos profetas hablándote de prosperidad y de tantas cosas, y el enemigo va a intentar que tú no te enfoques en lo que es verdaderamente importante. Pero encontramos aquí un pueblo de Dios unido, que sí pudo discernir lo que estaba sucediendo y salió y peleó su batalla. Van a venir cosas fuertes, y te lo vengo anunciando desde hace mucho tiempo. Van a querer destruir la inocencia de tus hijos pequeñitos, porque los que ya tenemos hijos grandes, pues ellos ya saben, ¿verdad? Ya conocen lo que es bueno, ya conocen lo que es malo. Ya si se desvían es por su propio corazón, pero no es por falta de enseñanza, no es por falta de no tener palabra de Dios. Pero a los chiquitos, esos que no disciernen, esos que están todavía siendo moldeados, los van a querer desviar, les van a querer quitar sus ojos, pero por eso te tienen a ti. Tú eres el que gobierna esa casa y peleas por los que son tuyos. Entonces este sistema que nosotros encontramos, que es representado por un ojo, y ese es el ojo que según ellos proclaman, es el ojo que tiene el control de todo y que pueden ser todo con total impunidad. No es cierto, porque hay una iglesia del Señor que le cree a Dios y que sabe que peleando unidos las batallas del Señor, el Señor les va a dar las victorias. Gloria a Dios. Yo no sé si esperabas que te viniera a hablar esta noche de sanidad, de prosperidad o no sé qué cosas. Y esas cosas son buenas y esas cosas están de parte del Señor. Y si le crees al Señor, el Señor te las va a dar. Pero yo pienso que es importante conocer el mundo en el cual nosotros vivimos y saber cuál es la identidad que nosotros tenemos. Vales tanto, eres luz en este mundo. En un mundo de tinieblas eres luz, tanto que el enemigo quiere apartarte, quiere quitarte, pero no puede. ¿Por qué? Porque hay alguien que pelea por ti. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. El Señor prometió: he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin, y Él lo ha cumplido. Y su palabra dice que nosotros estamos bajo la cobertura del Altísimo, y que los que moran bajo esa cobertura, bajo esa sombra, bajo esas alas, tienen la protección de Dios. Alrededor tuyo, alrededor nuestro, habrá tinieblas, pero donde tú camines, eres la luz de Dios en este mundo. Eres la sal de la tierra. Ponte de pie en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor.